toca Fundamentos de Doctrina y lleva por título Las Ordenanzas. Estudio 9, Las Ordenanzas. Así que vamos a iniciar. Ya hemos orado, así que vamos a adelantar el tiempo. Y algo muy importante que tenemos que entender, porque en esta clase lo que tratamos es mostrar el significado de las ordenanzas cristianas a fin de motivarlas a que las practiquemos dándole la debida importancia. Y sobre todo tenemos que manifestar y conocer los fundamentos del bautismo en agua y la cena del Señor. Ese es lo que tenemos que analizar el día de hoy en nuestro estudio. Y la cita bíblica se encuentra en Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos capítulo 2, verso 42. La cita ya está en el archivo. Creo que todos tenemos el archivo en nuestro teléfono, en nuestra computadora, en la tableta. Hechos capítulo 2, verso 42. ¿Ya lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Y dice, gloria a nuestro Dios. Y dice así la bendita y santa palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria a nuestro Dios. Esta cita bíblica ya la hemos analizado y creo que la hemos visto como 4 o 5 ocasiones en estos 2 últimos meses. Algo nos está queriendo enseñar el Señor, porque debemos saber que las ordenanzas es un deber del creyente, que cada creyente tiene que practicar a lo largo de su vida cristiana, ya que estas ordenanzas fueron establecidas por el Señor Jesucristo para su iglesia. Y una de estas ordenanzas es una práctica una sola vez en la vida, y es el bautismo en agua. La otra ordenanza debe ser realizada constantemente en forma periódica, y es la cena del Señor. La naturaleza. Vamos a ver que la palabra ordenanza significa una práctica establecida por una autoridad mayor, y esa autoridad es Jesucristo, porque Él estableció para su iglesia esas 2 ordenanzas. Vamos a ver ahora la definición de ordenanza. Estas ordenanzas se cumplen en la iglesia mediante ceremonias solemnes en obediencia al mandato de Jesús, y representan realidades o experiencias espirituales, así como verdades doctrinales de la fe cristiana. Las 2 ordenanzas que hemos estado comentando como inicio, ya dijimos que es el bautismo en agua y la cena del Señor. Son las que estableció el Señor Jesús para que se cumplan. Y lo podemos ver en Mateo capítulo 28, verso 29, donde dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, 1 Corintios capítulo 11, verso 23 al 25 nos dice:
porque yo recibí del Señor. Acuérdense que esto lo leemos cuando tomamos la Santa Cena. Lo que también os he enseñado, habla Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Gloria a Dios. Los primeros discípulos cumplían fielmente con estas ordenanzas. Podemos verlo en Hechos capítulo 2, verso 41 y verso 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Aquí dice bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria a Dios. Y el 42 dice el que hemos leído: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles de Cristo. Así que nosotros tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo y en la doctrina de los apóstoles, no los apóstoles modernos, los apóstoles bíblicos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí está hablando bautizo primero, después de los bautismos estamos hablando del partimiento del pan, que es la Santa Cena, y continuar con las oraciones. Tenemos que entender que los otros sacramentos definidos por la Iglesia Universal, tales como confirmación, penitencia, extrema unción, ordenación sagrada, etcétera, y no sé qué otras cosas, no fueron instituidas por Cristo ni por los apóstoles, ya que no tienen sustento ni base bíblica. Seguimos. El bautismo en agua es una ceremonia pública, solemne, establecida por Jesucristo para su iglesia. Nosotros somos su iglesia, que simboliza la regeneración del creyente. Expresa la fe y su adhesión a Cristo. Su importancia, tiene una importancia muy grande, porque es una proclamación de que el reino de los cielos ha llegado a mi vida, a tu vida, a la vida de todo aquel creyente que busque a Cristo, aquel que obedece y nos identifica con Cristo, como seguidor de Cristo, como discípulo de Cristo. Su significado es un testimonio de una limpia conciencia, resultado de haber aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal. Y lo vemos en Mateo 28, verso 19, Marcos 16, 16 y Hechos capítulo 2, verso 38. Es una forma de testimonio pública, lo cual nos involucra a proclamar públicamente de que era un pecador y Cristo me salvó. Ahora vivo para Cristo, ahora vivimos para Cristo, ahora ya no vivimos en el pecado. Y es una confesión pública, porque confesamos que Cristo es nuestro Redentor, quien murió en la cruz del Calvario y que Él está intercediendo ante el Padre. Y también es una declaración pública, porque declaramos que Cristo es mi Señor, es mi Salvador. Lo mencioné hace un momento. Ahora,
La práctica bautismal debe ser en agua y debe ser administrado considerando los siguientes principios. Primero, debe ser en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19, lo mencionamos hace un momento. Debe ser administrado en un lugar que permita la inmersión en agua. Hechos capítulo 8, verso 36. Generalmente se practicaba en un río. Jesús lo hizo así. Mateo 3, 13, 17. Así como en el ministerio de Juan el Bautista. Juan capítulo 3, verso 22 y verso 23. Otras veces en lugares acondicionados, como el caso de Lidia. Hechos capítulo 16, verso 13 al 15. O el carcelero en su casa. Hechos capítulo 16, verso 33. Y también Simón el mago, el magazo. Hechos capítulo 8, verso 12 al 13. Recuérdense que el magazo aceptó a Cristo y se bautizó. Ya después platicaremos de él. Ahora, debe ser administrado por ministros reconocidos por la iglesia. La Biblia nos presenta evidencias de este hecho. Podemos ver el ejemplo de Juan el Bautista, Felipe, Pedro, Silas y otros. Debe ser administrado por inmersión. La palabra bautismo bíblicamente significa sumergir. La inmersión o sumersión fue el modo aceptado por los cristianos del Nuevo Testamento. Y Mateo capítulo 3, verso 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Otros ejemplos lo tenemos en Hechos capítulo 8, verso 38 y 39, con el eunuco y Felipe, de los cuales se dice que descendieron ambos al agua, así dice la palabra, y luego subieron del agua. Además, de acuerdo con Romanos capítulo 6, verso 1 al 13, la inmersión es un cuadro más completo de muerte, sepultura y resurrección. El creyente, al ser sumergido en agua, constituye una señal al mundo que él ha muerto al pecado, ha sido sepultado, ha resucitado y vive en santidad para Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, con Jesús. Existen circunstancias especiales, inusuales, por decir así, que se tenga que realizar el bautismo por aspersión o rociar agua. Y en este caso tenemos a los enfermos graves que no pueden ir a un lugar donde esté acondicionado o a un río. Aunque no representa el modo bíblico, pero esto se realiza así simbólicamente, porque el que está enfermo y está grave, no le podemos quitar el deseo de la obediencia. Acuérdense que esto es obediencia y representa que todos, como Jesús, obedecen la palabra. Condiciones para el bautismo. Debe ser administrado
solo a creyentes con suficiente uso de razón que se hayan convertido auténticamente. Pueden ser jóvenes o adultos, según la Biblia. En la Biblia no me menciona que niños. Mateo capítulo 28, verso 19, Marcos 16, 16 y Hechos capítulo 8, verso 12. Dentro de las condiciones que se exigen para el bautismo tenemos creyentes que han oído y obedecido al Evangelio. Marcos 16, 16. Creyentes con genuino arrepentimiento. Hechos 2:38. Que han experimentado un nuevo nacimiento. Hechos 10:47. Creyentes instruidos en la palabra de Dios. Mateo 28, 19 y 20. Y creyentes en plena comunión con Cristo. Romanos 6, verso 1 al 13. Hasta ahí estamos perfectamente entendidos. ¿Y por qué dije que en la Biblia no menciona que a los niños? Porque no tiene base bíblica en cuanto a la iglesia tradicional. Y en algunas iglesias también hasta adolescentes que no tienen uso de razón. Y nada más los remojan para que vayan al mundo. Y están perdidos. Ahí están perdidos. Porque no tenían una madurez en la palabra de Dios. Y esto no es emoción. Tampoco es un juego. Es una entrega y es un arrepentimiento genuino. Bueno, seguimos. La cena del Señor. La definición es la ceremonia solemne instituida por Cristo para su iglesia, ya lo dijimos, donde se conmemora y se recuerda de manera especial el sacrificio de nuestro Señor, quien padeció en favor de todos aquellos que obedecen este mandato. Mateo 26, 26 al 28. Y Primera de Corintios capítulo 11, verso 23 y 26. Su significado. Sobre la base del Nuevo Testamento podemos afirmar que la cena del Señor representa lo siguiente. Simboliza la bendición de un nuevo pacto. Primera de Corintios 11, 25. Simboliza un recordatorio de la manifestación de su amor al tomar la iniciativa de perdonar nuestros pecados. Mateo 26, 28. Simboliza la comunión entre creyentes. Los creyentes. Primera de Corintios 10, 16 y 17. Simboliza y nos recuerda que Él viene a buscar a los suyos para llevarnos al lugar preparado según su promesa. Primera de Corintios capítulo 11, verso 26. Requisitos. Hay requisitos para tomar la Santa Cena. Y de estos requisitos tenemos los siguientes. Ser convertido y formar parte de la iglesia de Cristo. Primera de Corintios capítulo 11, verso 24 y 26. Capítulo 10, versos 16 y 17. Entender que el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Cristo. La palabra de Dios nos advierte, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Primera de Corintios 11, 29. Y estar en comunión con los hermanos, procurando vivir en armonía, superando diferencias y enemistades. Volvemos a mencionar Primera de Corintios 11, 17 al 31.
es necesario advertir que si no cumplimos las condiciones anteriores o nos sentimos acusados por nuestra conciencia por algún pecado, necesitamos examinarnos, arrepentirnos ante Dios, ponernos a cuentas para participar en la cena del Señor en plena comunión y en gozo. Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Continuamos el miércoles y el viernes a la misma hora, el mismo canal, por la iglesia en tu casa. Dios les bendiga y firmes y adelantes, caminando con Cristo, esperando su pronta venida para llevar a su iglesia, y nosotros somos su iglesia. Amén.